a leer. Les voy a decir de qué vamos a hablar y yo creo que el tiempo no nos va a bastar a exhaustar todo el tema que tenemos. Entonces, como ya tenía algo planeado para esta noche, vamos a tener que terminarlo la semana que viene. Vamos a predicar, hermanos, en este día sobre lo que he titulado La librería de Dios. La librería de Dios. Yo no sé cuántos fueron a una librería cuando eran pequeños, iban mucho o no. Pero yo creo que una vez a la semana íbamos nosotros a la librería a sacar libros y pasar un tiempo. Y más, como no teníamos computadora en ese entonces, cuando teníamos que hacer recursos, estudiar algo, algún tema, necesitábamos recursos que tenían en la biblioteca. Entonces, la librería es un lugar muy importante, donde, por cierto, hay muchos libros. Y déjenme decirles esto, hermanos, cuando nosotros consideramos este tema, la librería de Dios, pudiéramos imaginar una librería grandes, majestuosas, con cantidades de volúmenes. La librería de Dios no tiene muchos libros que digamos. Son contados los libros que están en la librería de Dios. Pero hay muchos volúmenes. Hemos hablado en otras noches un poco sobre esto, pero ya vamos a dedicar un mensaje entero a lo que son los libros que hallamos en el cielo. Hermanos, es interesante que un libro nos puede dar mucha información. Mi padre es uno que siempre le encantaba leer libros. Y él de hecho tiene cantidad de libros que él está leyendo una vez más, está subrayando cosas, está haciendo sus notas y luego me está entregando el libro. Y poco a poco estoy heredando el tesoro, la librería de mi padre. Y es bueno leer libros, más que todo libros sobre la Biblia, libros sobre cosas espirituales. Pero cuando nosotros pensamos en la librería de Dios, hermanos, hay unos libros que ya están terminados, nunca van a cambiar. Pero hay otros libros que tienen añadiduras y omisiones. Vamos a mirar, hermanos, en esta mañana y también la semana que viene, uno de los libros que están en la librería de Dios. Vayan conmigo a Salmo 119, por favor. Salmo 119. Yo creo que el tiempo nos va a estar a hablar de 7 de estos libros en este día. Eso es la meta que tengo, poder llegar hasta ese punto. Yo creo que si les preguntara cuántos libros están en el cielo, el libro más conocido que usted me diría es el libro de la vida, donde está su nombre. De hecho, es un libro muy importante, pero no vamos a poder tener el tiempo de hablar de ese libro en este día, sino la semana que viene. Salmo 119 y versículo 89. El primer libro, hermanos, que hallamos en el cielo, en la librería de Dios, es la palabra de Dios, lo que conocemos como la Santa Biblia. Salmo 119, versículo 89, dice así: Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Hermanos, la Santa Biblia que conocemos, que contiene 66 libros, 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento, está en los cielos establecido y permanece guardado sin mancha en los cielos. Usted y yo tenemos una copia, y hay muchas copias en todo el mundo, pero el original, vamos a decir, está guardado en el cielo. Es la única manera que puede ser verídica la profecía de Jesús. Él dijo en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Entonces, si Dios dejara que el mundo guardase su palabra, cuando se acabe el mundo, ¿qué pasa con su palabra? Hermano, Dios es muy inteligente, Dios es muy sabio. Dios sabía que tenía que guardar el original de su palabra en el cielo para que nunca pudiera desaparecer su Santa Biblia. Vaya a Isaías 40, por favor, Isaías 40. Isaías 40 y versículo 8. Yo no sé dónde está en el cielo, en la librería de Dios, este libro. No voy a poner importancia a estos libros. Dios sabrá la importancia que pone a sus libros, pues es su propia librería. Solamente vamos a ver lo que dice la palabra de Dios sobre estos libros. Isaías 40 y versículo 8. Dice: sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Hermanos, este versículo garantiza que la Biblia es un libro indestructible.
No puede ser destruido, no puede ser erradicado de este mundo, del universo. Es interesante que durante muchos años la Biblia ha sido un libro muy atacado. El diablo, si tuviese su propia voluntad, él elimina este libro de la faz de la tierra. Pero él no lo puede hacer, porque Dios ha prometido antemano, se va a secar la hierba, la flor se va a caer, los árboles van a desaparecer. De hecho, el cielo y la tierra van a pasar, pero mis palabras, la palabra de Dios, la espada del Espíritu, no puede desaparecer. Hermanos, esta Biblia está bajo ataque en nuestros tiempos. Sabemos eso. Nada más hay que leer un poco de las noticias y va a ver cómo ridiculizan la Biblia en nuestros tiempos. Gobernadores, políticos, científicos, ateos, quieren atacar y menospreciar la palabra de Dios. Van a Jeremías 36, por favor. Les voy a mostrar lo que pasa cuando el hombre trata de hacer desaparecer la palabra de Dios. Vemos un ejemplo aquí, Jeremías 36. Jeremías 36 y versículo 21. Para darles un poco del contexto, Jeremías el profeta había escrito una profecía para el rey Joacim, y luego la recibe el rey, y dice en versículo 21, y envió el rey a Jehudí a que tomase el rollo, el cual lo tomó de la cámara de Elisama, secretario, y leyó en él Jehudí a oídos del rey y a oídos de todos los príncipes que junto al rey estaban. Y el rey estaba en la casa de invierno en el mes 9, y había un brasero ardiendo delante de él. Y fue que como Jehudí hubo leído 3 o 4 planas, rasgólo con un cuchillo de escribanía y echólo en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Hermanos, a este rey no le gustó la profecía que leyó en cuanto a él mismo. No le gustó la palabra de Dios que Jeremías había escrito para este rey. Entonces apenas leyó 3 o 4 planas, 3 o 4 páginas, digamos. Y tomó su libro, su cuchillo, cortó el rollo al fuego. Para él pudo hacer desaparecer, invalidar la palabra de Dios simplemente echándola al fuego. Qué insensato este hombre. ¿Por qué? Hermanos, aunque nadie lo puede hacer. Pero aunque usted tuviese el poder, Satanás tuviese el poder de colectar todas las Biblias, todas las computadoras donde está la Biblia, y él los quemara en un gran fuego, no puede hacer desaparecer la palabra de Dios. Porque miren lo que Dios hace en versículo 27. Dice, y fue palabra de Jehová a Jeremías, después que el rey quemó el rollo, las palabras que Baruch había escrito de la boca de Jeremías, diciendo, vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. Hermanos, miren cómo es Dios. No hay problema. Quemó la primera copia. Él trató de invalidar mi ley, mi palabra. Menospreció la palabra de Dios, pero déjeme decir, la palabra de Dios es tan duradera que Dios mandó a Jeremías y a su escriba Baruch a escribir la misma profecía otra vez. Pero mire esto, versículo 32. Y tomó Jeremías otro rollo y diólo a Baruch, hijo de Nerías, escriba, y escribió en él de boca de Jeremías todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joacim, rey de Judá, y aún fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes. ¿Sabe lo que dice eso? Que la segunda copia que hizo Jeremías en contra de este rey era aún más fuerte que la primera profecía. O sea, no le gustó la primera, mucho menos la segunda profecía que Jeremías le profetizó de parte de Jehová. Hermanos, estoy aquí para decirles que la palabra de Dios, la Santa Biblia, está en la librería de Dios allá en los cielos, y ningún hombre, ni Satanás mismo, puede desaparecer esta palabra tan potente. Mire conmigo a 2 Timoteo 3, por favor. 2 Timoteo 3. La Biblia es un libro muy especial, hermanos. No hay un libro como la palabra de Dios. Porque un libro, y no voy a decir que no, hay muchos libros que son
beneficiables para nosotros. Quizás habla de la medicina, quizás habla de finanzas, quizás habla de muchas otras cosas que pueden ser beneficiosas para nuestra vida. Pero ningún otro libro, por más bueno que sea, ningún himnario, ni siquiera los himnarios, hermanos, pertenecen en la misma categoría que la palabra de Dios. Dice en 2 Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada divinamente, eso es, inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Hermanos, la única inspiración que tenemos de Dios está en su palabra. A veces equivocadamente la gente dice, no, pero ese hombre estuvo inspirado en su predicación. Muy elocuente. Hermanos, déjenme decir una cosa. Las únicas veces durante las predicaciones mías, cuando yo hablo bajo la inspiración de Dios, es cuando estoy citando la palabra de Dios. De otra manera, hermanos, son palabras, pueden ser buenas, pero no llegan al nivel de la inspiración de la palabra de Dios. Es una categoría especial, hermanos, que Dios inspiró. Dios dio estas palabras al hombre para que les pudiesen atesorar. Vayan a 2 Pedro 1, por favor. 2 Pedro 1. Y versículo 19 a 21. De hecho, estuvimos hablando de esto con los jóvenes en la escuela dominical. El apóstol Pedro estuvo, hermanos, en el monte de transfiguración, cuando vio a Jesucristo, una prevista de él en su reino, cuando descendió Moisés y Elías, una historia que se puede hallar en Lucas capítulo 9. Y él habla de todo eso en los versículos anteriores. Pero llegado al versículo 19 dice, tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos, como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca, y el lucero de la mañana salga en vuestro corazón. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Una crítica que la gente suele decir contra la Biblia es, no, la Biblia fue escrita por los hombres. Y hermanos, la mejor manera de contrarrestar ese ataque es decirles así. Utilizar el ejemplo, la ilustración del piano, de cualquier instrumento, pero suelo decir el piano. El piano por sí mismo no puede ser nada, ¿verdad? Pero si alguien, un pianista, va atrás de él y comienza a tocar esos teclados, puede producir un sonido tan bonito, una armonía, una melodía, un canto hermoso, agradable a los oídos. Pero si alguien no toca los teclados, ¿qué clase de sonido puede producir el piano? Nada. De la misma manera, estos hombres no pudieran haber escrito nada si no estuviesen bajo la inspiración del poder de Dios. Tanto que un pianista toque sus teclados y produce un bonito sonido, Dios tocó a estos hombres, los guió, los inspiró con sus mismas palabras y ellos a la vez comenzaron a escribir. Y tenemos nosotros la palabra de Dios. Pero dice en versículo 21 también que la profecía, la escritura, no fue traída por voluntad humana. Hermanos, la Biblia es un libro interesante porque no contiene pensamientos, no expone al hombre en una buena luz. La Biblia es un libro directo, es un libro franco, es un libro que a veces corta, llega hasta el más adentro de uno, porque vino no por voluntad humana, sino por la santa voluntad de nuestro Dios. Entonces, cuando nosotros observamos la librería de Dios, primero tenemos la Santa Biblia. Vayan conmigo a Salmos 139. Vamos a ver otro libro que está en los cielos. Salmos 139. Y este libro, hermanos, es maravilloso. Que vamos a leer ahora. Salmos 139, versículos 13 a 16. Dice: porque tú poseíste mis riñones, cubrísteme desde antes que naciera. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo conoce mucho.
No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y compaginado en lo más bajo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formados, sin faltar una de ellas. Aquí he puesto, hermanos, como título el libro del ADN. El libro del ADN. Y ustedes saben lo que es ADN, ¿verdad? Es la sustancia dentro de un cuerpo humano que gobierna y rige cómo va a ser esa persona, su apariencia física. Y dice el salmista, cuando está contemplando su mismo organismo, su cuerpo, aquí elogiando a Dios, le dice en versículo 14, te alabaré porque formidables, maravillosas son todas tus obras. Y en versículo 16 dice, mi embrión. Un embrión, hermanos, es el producto de la concepción hasta los fines del tercer mes del embarazo. O sea, cuando primero concibe la mujer, hasta que tenga 3 meses de embarazo. Y si usted ve las fotografías, ¿a qué se parece? Quizás un pescadito, es una cosa ahí, un feto ahí bien curvoso, y ni siquiera parece humano, ¿verdad? Y dice David, mi embrión. O sea, cuando yo estaba en situación de 0 a 3 meses en el vientre de mi mamá, vieron tus ojos, y en tu libro, aquí está el libro, estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. ¿Qué es esto? Hermano, Dios tiene un libro para cada persona, donde contiene toda la información de esa persona, cómo va a ser físicamente hablando. El ADN. Estaba viendo, hermanos, cada ser humano, piensen esto por un momento, para contemplar la grandeza de nuestro Dios. Cada persona, por más grande o más pequeño que sea, tiene ADN de tal magnitud. Si usted pusiera todo el ADN en una cadena, ¿sabes dónde llegaría? De aquí, del planeta Tierra, hasta el Sol 10 veces. La grandeza de nuestro Dios, hermanos. Cada persona. ¿Cuánta información hay en el ADN de una persona? Hermanos, los individuos no pueden entender cómo es eso del hombre, el cerebro, el ojo, las maravillas de nuestro Dios. Y mire cómo escribe David. En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Color de pelo, color de ojos, mi estatura, todo estaba escrito en un libro, y luego dice que luego fueron formadas, sin faltar una de ellas. O sea, el libro que Dios tiene para cada persona es infalible como Él. Tanto como Dios había escrito en su libro, así fue formado en la vida de David. Hermanos, Dios está involucrado en la vida de cada feto, de cada persona antes de nacer. Ahora en el vientre de su mamá, Dios tiene cuidado de esa criatura. Van a Eclesiastés 11, por favor, Eclesiastés 11. Hay una gran controversia en nuestro país, pues yo creo que en todo el mundo, pero no tiene por qué ser una controversia si uno cree en la palabra de Dios. Entre el reino cristiano no debe de haber una controversia. ¿A qué punto llega a ser uno una persona? Y es claro, en la palabra de Dios desde la concepción. Desde el momento en que se une la simiente y luego ya es un ser humano. Dios ya tiene un libro escrito para esa persona de cómo va a ser. Pero en nuestros tiempos dicen que hasta que respire aire, por eso justifican matar a los fetos. Y es otro sermón que pudiéramos predicar, las abominaciones del aborto, y lo hemos hecho en otras ocasiones. Basta con decir que en la mente de Dios, desde el momento de concepción, es un ser humano, y Dios tiene tanta información ya escrita sobre ese feto. Mira lo que dice en Eclesiastés 11, versículo 5. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo se crían los huesos en la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Yo creo que este versículo describe bien a los científicos y muchas gentes de nuestros tiempos. Ignoran la obra de Dios.
No toman en cuenta que Dios está obrando en la vida de esa criatura. Y tanto como una persona de 30, 40, 50 años, la importancia es tan importante ese efecto para Dios, ese bebé no nacido. Hermanos, Dios aún considera cuando cae un pajarillo del cielo, dice Mateo 10, versículo 29-31. Dijo Jesucristo que ni siquiera cae un pajarillo sin vuestro Padre Celestial conocerlo. Y ustedes, todos los cabellos de vuestra cabeza están contados. Nosotros valemos más que los pajarillos. Hermanos, Dios tiene en su librera en el cielo un libro para cada individuo que describe bien a esa persona. Qué interesante, hermanos, pensar el cuidado que Dios tiene para sus hijos y para toda su creación. Vayan conmigo a Salmos 56 ahora, el tercer libro que hallamos en el cielo. Salmos 56 y versículo 8. Salmos 56 y versículo 8. Pero antes de leer el versículo 8, déjenme darles un poco del contexto. Lean conmigo, por favor, donde dice Salmos 56, antes del versículo 1. Dice: al músico principal sobre la paloma silenciosa en paraje muy distante, Mictam de David, cuando los filisteos le prendieron en Gad. Enfóquense en esa última parte. Cuando los filisteos le prendieron en Gad. Esa frase nos dice el contexto, las circunstancias bajo las cuales David escribió este capítulo. Por ponerlo en nuestros términos, cuando él fue encarcelado por el enemigo. Y luego escribe todo este capítulo. Llega al versículo 8, por favor. Dice: mis huidas has tú contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Hermanos, en todo este capítulo Dios está clamándole a Dios, diciendo: mis enemigos me persiguen, me quieren quitar la vida. Estoy como un venado que va escapándose de los cazadores. Así soy, así me siento yo. Y dice: mis huidas has tú contado. Sabes, Dios, que yo me he huido a la presencia de mis adversarios. Mis lágrimas las conoces, las has visto, las has puesto en tu redomo, un recipiente, así como una vasija. Y dice: ¿no están ellas, mis lágrimas, en tu libro? Aquí he puesto, hermanos, el libro de angustia y oración. Parece ser, hermanos, que Dios tiene un libro especial donde Él graba las oraciones de sus hijos. Porque hay una conexión, hermanos, entre las lágrimas y las oraciones. Van a Salmos 39, por favor. Salmos 39. David era un hombre, por cierto, un hombre guerrero, por cierto, capitán del ejército como el rey. No había nada femenino sobre este rey David. Sin embargo, vemos en muchos casos en la vida de David, muchas situaciones, él se ponía a llorar. O sea, no solamente para las mujeres, de llorar. Quita ese pensamiento de su mente. David no tenía miedo de llorar. Jesucristo no tenía miedo de llorar. Dice en Salmos 39, versículo 12: oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles a mis lágrimas, porque peregrino soy contigo y advenedizo como todos mis padres. Aquí vemos el vínculo entre la oración y las lágrimas. Hermanos, cuando David oraba, especialmente bajo tanto estrés, bajo tanta angustia y persecución, derramaba lágrimas. Pero nos dice él que esas lágrimas no caían a tierra, sino Dios veía esas lágrimas y las ponía en su redoma, las escribía en su libro. Cuando escribía, grababa las oraciones de sus hijos. Y si él lo hizo para David, seguramente lo hace para nosotros. Y hermanos, si nosotros miramos esa librera en el cielo y vemos el libro, las lágrimas y las oraciones para usted, ¿cómo estaría ese libro? ¿Cómo estaría ese libro? ¿Un bien pequeño? Así, con apenas unas 2 páginas. ¿O sería un libro voluminoso? Vayan conmigo, hermanos, a Apocalipsis 5, por favor.
Apocalipsis 5 creo que es. No noté la cita, pero creo que lo puedo hallar rápidamente. Apocalipsis 5, versículo 8. Dios, hermano, oye las oraciones y ve las lágrimas de sus hijos cuando a Él le claman. Dice en Apocalipsis 5, 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Yo estoy seguro, hermanos, que vamos a ir al cielo. Vamos a ver la librería de Dios y un día vamos a ver el libro que nos corresponde, las oraciones mías, las oraciones suyas. No quiero llegar al cielo, hermanos, y ver un libro tan pequeño en esta categoría. Para David, él explicó, dijo, tú conoces mis lágrimas, conoces mis oraciones, conoces que te he clamado en mi angustia, y está todo escrito en tu libro. Hermanos, nosotros debemos de formar esa disciplina, ese hábito en nuestra vida, no solamente clamarle a Dios en la angustia, sino en todo momento, cuando todo va bien, cuando todo marcha mal, clamarle a nuestro Dios, estar en comunión íntima con nuestro Dios y no tener miedo de derramar lágrimas delante de nuestro Dios. Van a Daniel 12, por favor, Daniel 12. Vamos a ver otro libro que está en la librería de Dios, Daniel 12, el cuarto libro. Daniel 12 y versículo 1. Daniel 12, 1 dice: y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro. Aquí, hermanos, es una profecía de un tiempo futuro. Usted puede ver la frase en aquel tiempo. Es una frase clave en los libros proféticos. Para describir un tiempo futuro. Un tiempo que se dice el día de Jehová. O el día de Dios. Un día espantoso para el mundo. Un día cuando Dios va a derramar su ira sobre esta tierra. Usted puede ver en ese versículo que es un tiempo de angustia. O una clase de angustia que el mundo no ha conocido desde ahora hasta entonces. Pero dice que en aquel tiempo un pueblo será libertado, y este pueblo está escrito en el libro. Ven conmigo a Jeremías 30, por favor. Jeremías 30. Para no entrar en todo lo que es el tiempo de la tribulación, basta con decir que es un juicio contra los judíos, los incrédulos, y su rechazo del Mesías. Mira lo que dice en Jeremías 30, versículo 7. Dice: ay, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será librado. Cuando nosotros vemos la palabra Jacob, por cierto, sabemos que estamos hablando del pueblo de Israel. Pues sí, el otro nombre de Jacob era Israel. Y los hijos de él, las 2 tribus. Sabemos, hermanos, que la tribulación es para el pueblo judío, los incrédulos quienes han rechazado su Mesías. No es para la iglesia. Pero aún así, dice en este versículo que leímos, que hay gente escrita en este libro que serán libertados de este tiempo malo. Están escritos en un libro. Vayan a Apocalipsis 7, por favor. Apocalipsis 7. Veremos cuándo es que pasa esto. Apocalipsis 7, versículos 9 a 14. Esto es, hermanos, el libro de la liberación de la tribulación. Un tiempo horrible en este mundo, cuando Dios va a derramar su ira. Más al rato vamos a hablar más de eso. Basta con decir un tiempo que usted no quisiera experimentar. Si piensa que todas las cosas marchan mal en este mundo ahora, espere que llegue la tribulación, que será multiplicado en gran manera. Un tiempo horrible para este mundo, no para la iglesia, les vuelvo a decir. Apocalipsis 7, versos 9 a 14.
Dice, después de esas cosas miré, y he que una gran compañía, la cual ninguno podía contar, de todas las gentes y linajes y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos, y clamaban en alta voz diciendo, salvación a nuestro Dios que está sentado sobre el trono y el Cordero. Y todos los ángeles estaban alrededor del trono, y de los ancianos, los 4 seres vivientes, y se postraron sobre su rostro ante el trono, y adoraron a Dios, diciendo amén, la bendición y la gloria y la sabiduría, y la acción de gracias y la honra, y la potencia y la fortaleza, sean a nuestro Dios para siempre jamás. Amén. Y respondió uno de los ancianos diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han venido de grande tribulación, y han lavado su ropa, y la han blanqueado en la sangre del Cordero. Aquí hay un grupo de personas, hermanos, que salieron de una gran tribulación. Si lo comparamos con Mateo 24, vemos que después de la tribulación, un ángel va a aparecer y colectar, reunir los elegidos de las 4 esquinas del mundo. Aquí estamos viendo lo que profetizó el profeta Daniel. Aquellas personas que fueron rescatados de en medio de esta gran tribulación, de esta gran aflicción. Entonces tenemos este libro especial. Van a Apocalipsis 5 ahora, estamos ahí cerquita, Apocalipsis 5. Vamos a ver otro libro. Y esto es un libro, hermanos, que da terror al leerlo. Les dije hace unos momentos que la tribulación, la gran tribulación, es un tiempo horrible. Un tiempo que el mundo no ha conocido aún. Y en Apocalipsis 5, leamos del versículo 2 a 5. Dice, y vi un fuerte ángel predicando en alta voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno podía, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, abrir el libro ni mirarlo. Y yo lloraba mucho porque no había sido hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Hermanos, ese león de la tribu de Judá, la raíz de David, no es ningún otro sino el Señor Jesucristo. Y Juan aquí está llorando porque ve este libro y quisiera saber lo que contiene el libro, pero no hubiera quien pudiese abrir ese libro y desatar sus sellos. No hubiera nadie digno hasta que aparece el Señor Jesucristo. Y entonces dice que este sí puede abrir el libro y desatar sus 7 sellos. No vamos a leerlo por cuestión de tiempo, hermanos, pero léelo en su propio tiempo. Apocalipsis capítulo 6, donde están abiertos los 7 sellos, uno tras otro, tras otro, tras otro. Para resumirlo, cada sello trae un juicio sobre este mundo. Vemos que involucran guerra, hambruna, muerte, martirio, terremotos y silencio en el cielo por media hora hasta que se abran otras 7 trompetas, juicios contra este mundo. Y hermanos, los 7 sellos que están contenidos en este libro son cosas, plagas horribles para este mundo. Son juicios contra el hombre quien ha rechazado a Dios, quien ha meneado su puño en la cara de Dios diciendo no te queremos. Son juicios para provocar al hombre al arrepentimiento. Un libro de sellos, hermanos, vemos aquí. Ahora, vayan a Malaquías 3, por favor, Malaquías capítulo 3. Vamos a hablar de 2 libros más en esta mañana. Malaquías 3. Libros en la librería de Dios. Malaquías 3 y versículos 16 a 17. Justamente en el libro de Mateo está. Dice, entonces los que temen a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre.
y serán para mi especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo tengo de hacer, y perdonarélos como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Aquí tenemos, hermanos, el libro de memoria para los temerosos de Dios. En un ambiente malo y blasfemador, si usted lee el versículo 13 a 15, muchas gentes diciendo, no vale la pena servir a Dios, no vale la pena seguir los mandamientos de Dios, mire cómo prospera el impío. Si dice sus versículos, era el pensamiento de ese entonces. Y en medio de ese ambiente secular, en medio de ese ambiente de decadencia espiritual, hay un remanente que comenzaron a hablar entre ellos. Comenzaron a decir los demás, dice en el versículo 16, temiendo a Jehová. Hermanos, no sabemos exactamente lo que se hablaron entre ellos, pero yo estoy seguro que no es tan diferente de la época en que nosotros vivimos. En nuestros tiempos vemos una decadencia espiritual que no hemos visto en otros siglos, donde el pueblo, la sociedad por lo general rechaza a Dios, no quiere nada con Dios, menosprecia la palabra de Dios. Y en medio de este mundo tan oscuro bajo el poder del Satanás, hay un remanente que somos usted y yo. Un remanente, como dice Malaquías 3:16, que comenzaron a hablar cada uno a su compañero. Entre nosotros hablamos y tratamos de hablarle a los demás de nuestro Dios. Y dice, hermanos, en el versículo 17, que estas gentes serán para mí un especial tesoro. Mire el vocabulario que utiliza Dios, palabras preciosas para escribir aquel remanente. Aquel remanente, hermanos, que no les importó que el mundo blasfemara a Dios. Ellos no iban a dar la espalda a Dios. Un remanente que impresionó a Dios de tal manera que Dios dijo a alguien, o Él mismo dijo, ¿sabes qué? Tenemos que escribir un libro sobre esto. Tenemos que grabar esto. Tenemos que conmemorar las actitudes, los comportamientos de esas gentes, porque es maravilloso. Hermano, dice que estas gentes temieron a Jehová. Y por supuesto produjo santidad en su vida. Y pensaron en su nombre. Hermanos, en nuestro tiempo necesitamos más personas de este remanente. Necesitamos que usted, como yo, hablemos primeramente entre nosotros, fortalecernos. Porque ¿saben qué? El diablo es astuto. El diablo trata de poner alrededor nuestro gente que fomentan dudas en nuestras mentes sobre Dios y su palabra. Y si nosotros damos mente a eso, fácilmente nos alejamos de Dios, como estaba pasando en este texto. Pero qué bueno que este remanente comenzaron a hablar entre ellos y fortalecieron a sus hermanos. Hermanos, vaya conmigo a Lucas 22. Lucas 22. Se está viendo, hermanos, en todo el país, y me atrevo a decir en todo el mundo, una gran apostasía. Y cada uno hace su propia decisión, por supuesto. Pero tenemos un deber como cristianos a fortalecer a nuestros hermanos. Parece que el versículo que no era. Pensé que era Lucas 22, 35, pero no es. Estoy buscando el versículo que dice Jesús, Simón Pedro, he orado por ti para que tu fe no falte. Vamos a ver si va a ir rápidamente. Si no va a quedar pendiente. No estoy guiando en este momento. Pero Cristo le dice a Simón Pedro, Satanás te ha querido para zarandearte, te ha querido echar a perder. Pero dice Jesús, yo he orado por ti para que tu fe no falte. Qué bueno saber que Jesucristo alentó,
animó, fortaleció a Simón Pedro. Ah, mira, ahí está, Lucas 22:31. Ahí estaba, enfrente de mis ojos. Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandaros como a trigo. Mas yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y miren esto, hermanos, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ahí está el deber nuestro. Confirmar, fortalecer, alentar a nuestros hermanos en Cristo. Hermanos, en el mundo, en el trabajo secular, usted no va a recibir apoyo espiritual. No te van a decir, mire, vamos a tener un momento para orar antes de comenzar el día, a menos que usted trabaje en un negocio cristiano. No va a pasar. Entonces, ¿dónde va a recibir el alimento que usted necesita? Estando con el pueblo de Dios, en la casa de Dios. Hermanos, es tan necesario que Jesucristo encargó a Pedro. Pedro, tú vas a estar bien. Yo he orado por ti, para que tu fe no falte. Pero no te olvides de tus hermanos. Es necesario, de la misma manera que yo he orado por ti y te estoy infundiendo aliento, necesito que lo hagas con tus hermanos. Porque hay otros discípulos que también pueden titubear, pueden vacilar, pueden quizás extraviarse, pero te encargo, ores por ellos. Hermanos, el mismo deber es para nosotros. Y vemos que Dios escribió un libro allá en Malaquías sobre aquellas personas, el remanente, quienes hablaron de Dios a sus compañeros. Hermanos, vemos aquí la necesidad también y cómo Dios graba y Dios conmemora a aquellos testificantes, a aquellos evangelistas. Dicen, no, pero yo no tengo ese don, ese oficio. Hermanos, con tal que usted le hable a alguien de Cristo, ¿sabes qué? Estás evangelizando, aunque no tenga el título de evangelista. Usted está haciendo la obra de un evangelista. Es uno quien comparte el evangelio a otra persona. Es la palabra evangelista. Y hermanos, dice, y otra vez, no puedo comentar todo esto. Dice que somos su especial tesoro si hacemos eso. Yo quisiera pertenecer a esa categoría, hermanos. Será algo precioso para Dios. Será algo que impacta a Dios de tal manera que le dice a Gabriel, agarre un lapicero y comienza a escribir esto. Comienza a escribir los hechos de esa persona, de ese hijo mío, que en medio de un ambiente tan negro, tan oscuro, tan impío, tan inmundo, están dejando brillar su luz. Espero que esté usted, espero que sea yo. Último libro, vayan a Juan 20. El último libro, y de hecho no dice específicamente qué es un libro, pero yo creo que podrán llegar a la misma conclusión que yo. Juan 20, versículos 30, 31. Yo estoy seguro que en el cielo habrá un libro. He puesto aquí el libro de los hechos de Jesús. Juan 20, versículos 30 y 31. Dice, y también hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Estas empero son escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hermanos, ¿dónde leemos sobre los hechos y las palabras, los milagros, las palabras de Jesús? En los evangelios, más que todo, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Un poco en el libro de Hechos. Podemos ver sombras en el Antiguo Testamento. Pero más que todo, esos 4 libros están dedicados completamente a la vida de Jesús. Y Juan aquí, un evangelista, confiesa que lo que él ha escrito no constituye todo de la vida de Jesús. Él dice, él confiesa, hay muchas otras cosas que yo no he escrito que Jesucristo hizo. Dice el que no están escritas en este libro. ¿Sabe lo que implica, hermanos? ¿Sabe cómo yo lo leo? Que hay otro libro que sí contiene eso. Vaya conmigo a Juan 21. Juan 21, versículo 25. El último libro de Juan. Otra vez Juan recalca esto, que él no pudo escribir todo. No alcanzaba el tiempo, no alcanzaba el espacio. Dice en Juan 21, 25. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, que si se escribiesen cada uno por sí,
ni aun en el mundo pienso que cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Otra vez, hermanos, Juan confiesa, mire, hice lo que pude. Escribí un dechado, un ejemplo de la vida de Jesús. Usted puede leer sobre lo que yo he escrito y hay suficiente ahí, hay bastante ahí para usted contemplar y creer que Jesús es el Salvador y es el Salvador del mundo. Hay suficiente ahí para eso. Pero le voy a ser honesto, dice Juan. Si se escribiese un comentario sobre cada acción de Jesús, dice él, y unos creen que está exagerando, no creo que sea así. Unos creen que está exagerando. Cuando dice, ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Hermanos, es así. En cada día, ¿va? Salen con periódicos. Y supongamos que es un evento grande, un evento mundial. Digamos, bueno, como pasó ante semana. Otro ataque terrorista en Francia, ¿verdad? Y yo estoy seguro que cada periódico en cada región del mundo escribió por lo menos un párrafo sobre ese evento. Unos más que otros. Y quizás si acumuláramos todos los comentarios sobre un solo evento, en un solo día, en una sola región del mundo, tendríamos aquí un gran montón de periódicos, ¿verdad? Muchos comentarios, muchos comentaristas. Ahora piensen esto. Si todos los testigos oculares de Jesús se pusiesen a escribir sus comentarios sobre lo que Jesucristo hizo solamente en su vida, Juan no estaba exagerando cuando dijo que ni en el mundo cabrían los libros. Hermanos, no hay espacio en el mundo, pero ¿sabes dónde hay espacio? Adivinen, en el cielo. Hermanos, no me queda duda que en una gran parte de la librería de Dios hay una librería completamente dedicada a los hechos y la vida y las palabras de Jesús. Y cuando nosotros llegamos al cielo, ¿sabes lo que vamos a hacer? Algunos creen que ya después de unos 10 años, de 100 años, 1000 años, vamos a estar aburridos en el cielo. No crea, hermano, no crea. Vamos a poder digerir, contemplar, escuchar de la misma boca de Jesús, de esa misma voz fuerte de Dios, todo lo que pasó durante la vida de Jesús. Vayan a Job 26, hermanos, Job 26. Hay, hermanos, a contemplar este gran libro que estará en el cielo, el libro de los hechos de Jesús, un pensamiento maravilloso. Conocemos muy poco de la vida de Jesús, más que todos los últimos 3 años de su vida, cuando comenzó su ministerio público. Un poco de su nacimiento, pero hay mucho que falta saber de Jesús. En Job 26, verso 14, miren lo que dice. Dice, he aquí, estas son partes de sus caminos, mas cuán poco hemos huido de él, porque el estruendo de sus fortalezas, ¿quién lo detendrá? Job aquí, un hombre muy sabio, un hombre que sí sabía mucho de Dios, y escribe aquí muchas cosas de la creación, y él mismo confiesa, mire cuán poco hemos oído, cuán poco sabemos nosotros de nuestro Dios. Hermanos, esto fue un autor de unos libros de la Biblia. ¿Cuánto más usted y yo? ¿Cuánto más usted y yo? Cuando llegamos al cielo, hermanos, quizás pensamos, ya sabemos mucho. Sabemos cómo va a ser la Nueva Jerusalén, sabemos cómo va a pasar todo. Yo estoy seguro, hermanos, que hay muchísimas sorpresas que nos esperan al llegar al cielo. Último versículo, 1 Reyes 10. Último versículo para esta parte del mensaje. 1 Reyes capítulo 10 y verso 7. En el Antiguo Testamento vemos al rey Salomón, un hombre bien sabio, por cierto, con muchas riquezas, mucha fama, buena reputación. De modo que venían muchas gentes de otros países a visitarlo para hacerle preguntas y escuchar sus juicios y su sabiduría, a ver su fama, a ver su palacio, a ver sus tesoros. Mira lo que dice en 1 Reyes 10, versículos 4 a 7. Dice, cuando la reina de Seba vino toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado,
Asimismo, la comida de su mesa, el asiento de sus siervos, el estado y vestidos de lo que le servían sus maestresalas y sus holocaustos que sacrificaba en la casa de Jehová, quedóse ajenada. Y dijo el rey: verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría. Mas yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aun la mitad fue lo que se me dijo. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Hermanos, yo creo que nosotros vamos a tener la misma reacción que esta reina. Ella, al ver el rey Salomón, dijo, con la boca abierta, quedó parpadeando, dijo, no, yo escuché mucho de ti, y es cierto todo lo que yo escuché, pero ni siquiera la mitad me han dicho. Ella quedó, hermanos, sorprendida, asustada, a ver todo lo de Salomón. Y yo estoy seguro, hermanos, al llegar al cielo, vamos a proclamar lo mismo, que quizás decir, ni una décima parte, ni un por ciento hemos escuchado de tus grandezas, oh Dios. Y verso 8 para terminar. Bienaventurados tus varones, dichosos estos tus siervos, que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Hermanos, este libro que existe en los cielos, de los hechos de Jesús, qué bueno que vamos a verlo un día. Qué bueno que vamos a ver el rostro de nuestro Salvador un día cara a cara. Qué bueno que nosotros vamos a conocerlo más y más. Pero como dijo esta reina, bienaventurados aquellos que están continuamente delante de ti. O sea, hay gentes que no están contigo, Salomón. Gente que no te conocen aún. Hay muchas gentes, hermanos, que al final de su vida, ¿saben qué? No van a conocer a nuestro Señor. Nunca lo verán en su majestad. Y son aquellos, hermanos, y no nos bastó el tiempo para hablar de eso, quienes no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Son aquellos quienes no han aceptado a Cristo como su Salvador, que nunca experimentarán lo que la presencia de nuestro Señor Jesús allá en el cielo. Bienaventurados aquellos que sí van a estar contigo, y al contrario, malditos aquellos quienes no te van a conocer. Hermanos, hay mucho escrito sobre Jesús en la Biblia. Hay mucho para nosotros creer. Bastante evidencia, bastante prueba para probar que Él era quien profetizó ser el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Más vale que creamos, que leamos y creamos lo que Él ha escrito, que Él es el Salvador que vino al mundo para perdonar los pecados de todos aquellos que acuden. Pónganse de pie y vamos a orar. Padre Celestial y bendito Dios, gracias por este tiempo corto que tuvimos, Señor, para contemplar un escenario majestuoso. Visualizar, Señor, el cielo y las grandezas de Él. Señor, observar esa librería grande que tienes en el cielo, con muchos libros. Señor, tu palabra nos dice, nos habla de estos libros que tienes en el cielo. Señor, va a ser maravilloso un día llegar al cielo, verte en persona, ver todas las esplendideces del cielo, del paraíso. Pero sabemos que hay muchas gentes, quizás gente en medio nuestro, Señor, que no van a ir a ese lugar, porque no han creído en tu Hijo Jesucristo para la salvación. O están confiando en otra cosa, o están negándote, rechazándote como su Salvador. Señor, tú sabrás la condición espiritual de cada uno. Tú conoces los corazones, escudriñas los corazones, conoces lo más íntimo de cada persona. Señor, tú que nos conociste y tuviste un plan para nosotros desde que éramos fetos en los vientres de nuestras madres. Señor, no quieres que ninguno perezca y que ninguno vaya al infierno. Tampoco queremos eso nosotros. Yo te ruego, Señor, si hubiera una persona aquí que todavía no te conoce, que hoy día pudiera ser su día de salvación, que hoy día se acuda a ti, Señor, confesándote sus pecados, buscando la salvación que solo tú ofreces.
aceptándolo como regalo de lo alto. Señor, confiamos en el poder de tu palabra. Confiamos, Señor, que tú puedes salvar a las gentes. Confiamos, Señor, que tu Santo Espíritu obra en los corazones de todos para provocar arrepentimiento y convicción, que luego colma en la salvación de ese individuo. Señor, no sabemos si hay alguien aquí presente que todavía no te conoce, pero quisiéramos extender esta invitación. Una persona que todavía no te conoce. Si hubiera una persona aquí presente, bajo el sonido de mi voz, que me dice, pastor, yo no sé, si yo muriera hoy, si tuviera la presencia de mi Dios, yo no sé si veré el rostro de Jesús. ¿Levantaría usted la mano en forma de testimonio diciendo, yo no sé, pero yo quisiera saber? De todo lo que hemos hablado hoy, no hay nada más importante que esto. Tener su destino final ya garantizado en el cielo. Porque la otra opción es el infierno. Y Dios no quiere eso para nadie. Dios mandó a su Hijo a pagar los pecados por los pecados del mundo. Podría decirle usted, pastor, no sé. Yo tengo preguntas, tengo dudas. Pero no tengo esa garantía, esa seguranza de que si me muero, voy al cielo. Queremos orar por ti. Queremos hablar contigo. Dios, has visto la audiencia aquí, has visto los corazones. Otra vez te ruego, mi Dios, impresiona los corazones de todos presentes, tanto cristianos, Señor, a dejar brillar nuestra luz en medio de este mundo tan oscuro. Señor, como aquellas personas en el libro de Malaquías hablaron con sus compañeros de ti, temerosos de Dios, queremos nosotros pertenecer a esa categoría. Queremos nosotros estar escritos en ese libro de memoria. Dios, infunde en nosotros ese poder de lo alto. Señor, el poder del Santo Espíritu para darnos de nuevo el coraje de hablar, Señor, quizás en ambientes hostiles, Señor, de tu Hijo Jesús, de la salvación que solo tú ofreces. Capacita a los cristianos, mi Dios, en cualquier lugar a hablar de ti. Dios, bendice también el tiempo de compañerismo que vamos a tener. Bendice la comida y también las manos que la prepararon. Ayúdanos, mi Dios, a regresar esta noche y seguir aprendiendo más de tu palabra. En el nombre de Jesucristo que pedimos todo esto. Amén. Hermanos, estamos despididos del servicio. Tenemos la invitación por otro lado. Tenemos una comida en celebración del cumpleaños de hermana Olga. Entonces, bienvenido a pasar al otro lado. Yo no sé si estará listo enseguida, pero bienvenido a buscar su silla allá al otro lado, esperar que llegue la comida y que Dios le bendiga, que vayan con Dios a sus hogares.